Ya estamos de vuelta a esto que es Actores Sociales por la señal de Spreaker.com. Recuerden sintonizar nuestros podcasts por Spotify, Google Podcast, todos los sitios de podcast en los que puedan buscar la señal de Actores Sociales. Ahí estamos distribuyendo todos nuestros podcasts. Javier, pues ya para ir cerrando, ¿qué te parece si hablamos un poquito de cómo con esta cuarta transformación se ha ido recuperando un poco la soberanía en la política energética? Y me refiero concretamente a Pemex y CFE. ¿Te parece que abundamos en eso? Sí, claro. Pues mira, este es un tema muy amplio. Nada más sintetizando, te diría que estas dos empresas habían sido prácticamente desmanteladas, habían sido abandonadas. El gobierno había hecho una inversión en ellas mínima, las había dividido en subsidiarias, no tenían una directriz definida, un control correcto, aparte fueron saqueadas. CFE, por ejemplo, ya se dedicaba a comercializar energía, no a generarla, porque la Constitución le da el mandato de generar energía. Y lo que hacía CFE era comprársela a productores privados y vendérsela al consumidor, pero esa no es su función. Obviamente también en eso implicaba un aumento de tarifas eléctricas, porque pues cuando tú comercializas algo le tienes que poner un valor agregado, claro, un precio mayor. Y esto es algo que ya se ha hecho, se ha ido quitando, se ha ido eliminando. CFE puso en operación una capacidad instalada muy grande en solo un año, porque realmente el beneficio fue inmediato. Eran plantas que en algunos casos no había que invertir mucho para dejarlas operando, y esto le ha dado mayor beneficio. La empresa fue saneada rápidamente en sus finanzas, tuvo una recuperación económica muy grande. El caso de Pemex pues es más delicado, es más serio, porque Pemex tiene una deuda enorme que lo tiene inmovilizado. Más de la tercera parte de la deuda externa total del país le pertenece a Pemex, y pues aquí también ya no producía Pemex muy poco. La producción de crudo se había venido desplomando año tras año. Los dos campos que teníamos mayor rentables del país pues ya están en un proceso de declinación bastante avanzados. Durante muchos años el gobierno no invirtió en exploración para descubrir nuevos yacimientos, entonces estaban agotando los que ya teníamos. Las refinerías pues estaban trabajando a la tercera parte de su capacidad, la mayor parte de los combustibles los comprábamos al extranjero, y todas estas bajo un mantra de la derecha diciendo que es que producir gasolina no es rentable, que no se gana dinero produciendo gasolina. Obviamente las refinerías que nos venden la gasolina en Estados Unidos pues trabajan por filantropía, porque pues si no ganan dinero con eso, pues no sé cómo la pueden producir. Así es, sí, como sacan sus costos de operación y aparte es negocio para ellos, ¿no? Entonces son falacias ahí muy fáciles de desmentir, y realmente todo esto nos está ocasionando una pérdida de divisas terrible, porque no es nada más la pérdida de decisiones nacionales, sino es una cantidad de dinero, de una sangría del país, porque estamos pagando, exportando dólares por algo que pudiéramos producir y darle valor agregado a la energía primaria que producimos en el país. Entonces, estos temas son temas muy... La situación del gas también, que es una cuestión que el actual gobierno está empeñado en resolver, pero aún no se ha resuelto, porque amplias regiones del país requieren gas. Hay industrias que están trabajando al 70% de su capacidad instalada por falta de gas, y esto es muy grave porque estamos supeditados a la compra de gas con Estados Unidos. Entonces esto sí es grave en la cuestión de soberanía energética, porque si en el momento en que Estados Unidos nos cierre la llave, pues se va a paralizar gran parte del país por falta de gas. Entonces este es un tema que este gobierno está viendo. Por otro lado, se están impulsando las energías renovables, que México tiene compromisos de la meta del milenio de reducir sus emanaciones tóxicas. Tiene que cumplir con que una gran parte ya de su generación de energía se realice por medio de energías renovables, y no seguir utilizando los combustibles fósiles, ¿no? Luego hay cosas buenas también, noticias que pues donde el gobierno no tiene control, pero que se han dado este año. Uno fue el yacimiento muy grande que se encontró en Tabasco de petróleo, y el otro son las reservas de litio que se encontraron ahí entre los límites de Sonora y
Coahuila, me parece, en la parte del norte, que es muy grande porque el litio pues es un material de una tecnología que viene en camino, o sea, no es como el gas que aunque lo necesitamos mucho, es una tecnología que va de salida. El litio es una tecnología que viene de entrada. Entonces esto también nos da la pauta para poder desarrollar nuevas tecnologías, tener recursos en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir de la política energética. ¿Sí? Bueno, y sí comentar que la política energética que está implementando la Cuarta Transformación tiene que ver con la recuperación de todo este desmantelamiento que hicieron los gobiernos anteriores con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el descuido totalmente de los gobiernos de Fox y por supuesto el de Felipe Calderón, de cómo en vez de proveer los recursos necesarios, dejaron que se fuera a números rojos la paraestatal de Pemex, porque obviamente el sentido de ellos era desaparecerla para poder dejar al sector privado a cargo de toda la energía. Por eso es que pues hablamos de la recuperación de la soberanía energética, que bueno, sin duda es un poder económico que mueve a este país y que no podemos dejarlo en manos del sector privado, porque ya lo hemos visto con otros países y que no ha funcionado, ¿no? Entonces, este sería casi el último tema. Vamos a un corte, a una pausa y regresamos. Estás en Actores Sociales por Spreaker.com.